Vamos con otra noticia. No sé si Chema tiene imágenes, les voy a poner las imágenes de un sol, del sol, del sol, el único que tenemos. Aquí estamos viendo llamaradas, las llamaradas solares. ¿Qué son? Pues el pasado domingo suelen ser explosiones que se producen en este astro, en el astro rey de nuestro sistema planetario. El pasado domingo se produjeron explosiones que, según los astrónomos, fueron de mayor envergadura que las que se producen habitualmente, lo que ha podido provocar o lo que ha podido afectar a los satélites y las comunicaciones, que es lo que están advirtiendo, porque estas llamaradas solares, por las explosiones que se producen en ese planeta del Sol, lo que provocan es un campo, ahí lo estamos viendo, un campo electromagnético en torno a nuestro sistema solar y en torno a la Tierra. Bueno, yo no soy física, no soy astrónoma, pero es precisamente esta noticia, nos gustaría que profundizar en ella y entrar en detalles con gente que sí sabe de lo que está hablando, como Victoriano Canales, que es astrónomo y además miembro del grupo Explorer y colaborador de esta casa. Bienvenido, Victoriano. Hola, Ro. Te estrenas en este nuevo decorado. Siempre has estado en la radio y ahora aquí, en el nuevo decorado del día a día. Bueno, te hemos traído precisamente para hablar de las llamaradas solares. Esa fotografía que hemos estado viendo, ¿eso es lo que se ha producido más o menos el pasado domingo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, ¿Por la mañana? ¿A las 10? Bueno, ¿a las 11? Nosotros, los astrónomos, siempre estamos conectados con sistemas automáticos de agencias espaciales donde nos advierten de los peligros de las tormentas solares. Y el sábado por la tarde, a las 5 de la tarde, nos llegó un aviso en el que se había producido lo que nosotros llamamos una eyección de masa coronal. ¿Eso qué es? Una explosión en la atmósfera del Sol. Ah, fue el sábado por la tarde, no fue el domingo por la mañana. No, el tema está... O empezaron las explosiones el sábado. Lo que es la explosión ocurrió el sábado por la tarde. Pero claro, la explosión cuando explota, vamos a dejarlo como que explota. Sí. Estallido, explosión. Fue una reacción del Sol. Simplemente es muy curioso. El campo magnético del Sol, bueno, pues tiene su forma de arco, ¿no? Como todos los planetas, de polo a polo. Lo que pasa es que hay muchas veces que el magnetismo del Sol se enreda de tal manera en que sale por la superficie, pega un giro tremendo. Ese giro lo que hace es arrancar el material que tiene alrededor del Sol y produce esa llamarada solar. O sea, el propio Sol... Es el propio Sol, los movimientos convectivos del Sol los que originan esas llamaradas solares, esas explosiones, y esas explosiones se llevan por delante, como estamos viendo aquí, ¿de cuántos kilómetros toda esa masa de Sol del planeta? Pero entra, digamos que sale por un sitio, pero enseguida cae. Pero ¿qué problema tenemos? Tenemos el problema en que, digamos, el plasma, que es lo que deja libre esa llamarada solar, se dirige hacia el espacio. ¿Y de qué está formado el plasma? Son electrones libres. Y se van son todos electrones, juntitos. todos esos electrones tienen una dirección, dependiendo de dónde se haya generado esa explosión en el Sol. Pues bien, se puede dirigir hacia una zona, se dirige hacia otra zona, pero es que lo curioso es que este sábado tuvimos esa explosión justo en el centro del Sol. Y al estar en el centro del Sol, directamente nos afecta a nosotros. Anda. Vale, entonces claro, sabemos que tenemos una distancia entre el Sol y la Tierra, aproximadamente de unos 150 millones de kilómetros. Eso no significa que se produce la explosión y enseguida vamos a tener los efectos. Tarda aproximadamente entre 4 o 6 horas en llegar los primeros efectos, dependiendo de la velocidad que tenga el plasma en ese momento. Normalmente ronda unos 400-500 kilómetros por segundo, pero es que se alcanzaron cifras de hasta 1100 kilómetros por segundo. Es algo totalmente bestial. Esa explosión
fue tremenda y fue, mira, y nunca mejor dicho, aquí lo tenemos, como lo vemos en esta gráfica, es que explotó lo que es en el centro y se dirigió directamente hacia la Tierra, afectó al campo magnético de la Tierra, digamos que balanceó el campo magnético de la Tierra y todo ese plasma se dirige hacia la zona de los polos y esos electrones libres que forman el plasma lo que hace es calentar, por decirlo de alguna manera, la atmósfera, y ese calentamiento produce que los electrones propios de la atmósfera, en el campo magnético, provoque energía. Esa energía se transforma en luz. Y esa luz es lo que nosotros conocemos como auroras boreales. Entonces se pueden ver, ¿todavía tenemos esos efectos o el domingo, no, el sábado por la noche se vieron auroras boreales en lugares insólitos que hasta el momento no se habían visto? A ver, estas explosiones ya tenemos registros de hace muchos años, lo que pasa que, bueno, claro, pues la tecnología actual no es la misma que la que teníamos hace 20 años. Mira, aquí lo tenemos, todo envolvió la Tierra y entonces había lugares, porque hasta ahora las auroras boreales solamente están en un determinado zona en los polos, tanto el norte como en el sur. Pero ahí hemos visto que nos envolvieron. Claro, bueno, eso es una gráfica un poco exagerada, evidentemente. Lógico. Y bueno, pero bueno, digamos que cuando entran por los polos normalmente es la zona polar pues, donde se ven esas auroras boreales. Pero sí, cuando hay una intensidad tan grande, digamos que ese plasma se reparte mucho más y puede llegar hasta latitudes medias, como las que tenemos en España, por ejemplo, y sí que podemos ver, no auroras, podemos ver el resplandor de esas auroras, porque hay que tener claro, que todavía hay gente que no lo sabe, que la Tierra es curva, no es plana. Entonces, claro, no podemos ver, digamos, las auroras boreales que se están produciendo, por ejemplo, en Francia, o en Noruega, en esas zonas, pero claro, por la curvatura podemos ver el resplandor. Y por ejemplo en Elche, en mayo, en abril de este año, sí que se han podido observar esos resplandores de auroras boreales. ¿Ah, sí? Y el año pasado, por ejemplo, también hubieron 4 o 5 explosiones solares que también generaron auroras boreales de tal magnitud que podíamos ver desde Elche esas zonas, esos resplandores verdes, rosados, que generan las auroras boreales. Pues habrá que seguir mirando más al cielo. ¿Vosotros podéis prever, podéis anunciar esos resplandores de las auroras boreales en Elche? Sabemos, por los datos de los satélites, sabemos pues eso, cuándo ocurre, porque tenemos satélites ahí, pero no sabemos cuándo se va a producir. Habrá que estar más pendiente del cielo, mirar más las estrellas, pero desde que hay registros, estas tormentas solares, la de, qué bonita las imágenes, la del domingo, la del sábado por la tarde, esa tormenta, habéis dicho que fue bestial, ¿no? Fue mucho más. ¿Tenéis medís esas explosiones del 1 al 10 o del 1? ¿Tenéis una escala? Tenemos escalas. ¿Y en qué situación de la escala está esta explosión solar? Esta explosión, a ver, nosotros medimos la intensidad del campo magnético, tanto de la Tierra como la del Sol, en una escala de 1 a 5, y normalmente está en 1, a veces 2, depende de la intensidad del campo magnético que tenga el Sol, la Tierra en ese momento. Después tenemos el índice... Pero la del domingo... del domingo, fíjate, el sábado, cuando estaba todo normal, era G1, ¿vale? Algo normal, pero cuando estalló, cuando explotó, enseguida se llegó a un nivel G3, y entonces, claro, saltan las alarmas porque, uy, algo está pasando en el Sol. Claro. Los satélites, el SOHO principalmente, y después otro de la Agencia Espacial Europea, mostró que había una corriente de plasma que se dirigía para acá. Vale. Entonces, el índice de impacto de electrones, por decirlo de alguna manera, de una escala normal que varía entre 2, 3, 1, pero que se mide de 1 a 9. Cuando saltó a 6, de 6 a 7, 7 y medio, rozando el 8, esto tiene que ser bestial. ¿Y lo fue? Y lo fue.
Lo que pasa es que aquí en España... En España afectó a los satélites, las comunicaciones, aparte de las auroras boreales, aquí los en satélites... España tuvimos la mala suerte de que estaba cubierto por nubes, habían zonas, habían zonas donde estaba lloviendo, principalmente el norte de España. Nosotros aquí en Elche también teníamos nubes altas y no podíamos tampoco disfrutar de ese espectáculo, y más un sábado... más el domingo, la celebración del ascenso del Elche, y todo, pues la luz pues también impide mucho el que se pueda observar todo ese tipo de esplendor de estas auroras boreales. ¿Cómo nos afecta a lo largo de la historia? No, me refiero a si ha afectado estas llamaradas que hemos tenido este pasado fin de semana, ha afectado a nuestras comunicaciones en España. No tengo registros de eso, no, para nada. Pero sí que a lo largo de la historia sí que han habido momentos, han habido veces que han producido cortes de comunicación, han habido también momentos en que una zona concreta de un país o un país entero se ha quedado sin luz, simplemente por el impacto magnético que ha generado, pequeños incendios en los transformadores generales. Por poner una similitud, aquí en España tenemos Iberdrola, pues puede ser otra compañía en cualquier otro país que genere este tipo de electricidad y sea invadido por ese magnetismo, ese plasma solar, y puede perfectamente perjudicar toda una corriente eléctrica de un país, como comunicaciones y demás. El 28 de abril no pasó nada en el sol. Lo digo por lo del apagón eléctrico general que tuvimos y que todavía no sabemos las causas, pero no han dicho nada. Pues fíjate que principalmente yo lo primero que me fui fue ver el sol. ¿Por qué? Porque enseguida digo, esto, en un principio pensaba en un efecto Bellingham que tuvimos hace muchos años, que se quedó un país entero sin luz por este efecto, por una explosión semejante a esta, y ostras, un efecto Bellingham. Y no, me fui directamente al sol a ver los índices, y estaban todos bajos. Entonces digo, no es nada referente al sol. Bueno, pues nos hemos librado entonces de problemas en estas llamaradas, y se repiten muy a menudo. ¿Hay un patrón? ¿Siguen un patrón estas explosiones? ¿O dejamos que el sol se retuerza él mismo y veremos cuándo nos envía otra? El sol tiene su propia actividad convectiva. Lo que sí que sabemos que cada 11 años el sol sí que presenta una cara más violenta que otras veces. Es un patrón cíclico, y ahora mismo pues estamos en ese patrón cíclico de 11 años en el que tenemos más violencia en el sol que dentro de 6 años, por ejemplo. Y entonces es más común este tipo de explosiones en la atmósfera solar. Pues muchísimas gracias, Victoriano Canales, por explicarnos esto de las llamaradas solares y de esta tormenta. ¿Le llamáis explosiones, llamaradas o tormenta solar? Sí, depende de cada... Pero fíjate cómo ha coincidido. Ha coincidido este espectáculo de la naturaleza, del cosmos, con otro espectáculo. Es la celebración del Elche por el ascenso a Primera División. Sí, es curioso. Así que podemos unirlo. Y de hecho, como anécdota curiosa, este año se celebra el 125 aniversario del eclipse total de sol que hubo aquí en Elche, y que gracias a ese eclipse los ingleses trajeron un juego extraño aquí a esta zona, que consistía en darle patadas al balón sin que tocara el cuerpo, sin que tocara las manos, y que pues parece ser que eso fue el impulsor del fútbol aquí en la zona. Sí, trajeron... el Elche surgió a partir de un eclipse. Vaya. En el año fue en el año 1900, pero el Elche surgió en 1923. Pero entre esos 23 años surgieron muchos equipitos de fútbol. Claro. Y bueno, a raíz de la fusión de muchos equipos, pues nació el Elche.
Y a mí me gusta mucho Sí, contar sí, esta anécdota porque... y además está llevada al cine, no la de Elche, sino que el fútbol es el juego de caballeros. Nació en la plena Inglaterra, Correcto. en el centro. ¿Quieres decir que de los que ingleses que vinieron, yo pensaba que vinieron más franceses que ingleses en 1900? Bueno, sí, hubieron de todo tipo. Claro, pero todos eran astrónomos, ¿no? Era una comunidad científica internacional la que se dio cita aquí en Elche, concretamente en el Huerto del Cura, sí, gracias al doctor, al capellán, al sacerdote sí, Campello. Sí, pero bueno, no, claro... Castaño. No recuerdo ahora no recuerdo el nombre del cura del huerto que ahora lleva su nombre. Bien, pues esa es la anécdota, ¿no? Qué bien. Sí, es 125 una años del curiosa eclipse solar. Y bueno, pues siempre me gusta contarla. Y además es que eligieron a Elche precisamente porque era el lugar donde mejor se iba a ver el eclipse total de sol que hubo el 28 de mayo de 1900. De 1900, sí, porque aparte casi toda España estaba cubierta de nubes y la única zona donde se podía observar sin problema era la zona de la Vega Baja, y fue, digamos, la zona que todos los equipos pues vinieron aquí. Tanto ingleses, franceses, alemanes, de todo tipo. Bueno, pues la verdad es que los astros, el cosmos, siempre decimos que nuestro destino está escrito en las estrellas, y qué bien, ¿no? Porque en esta ocasión el Elche Club de Fútbol ha ascendido en el año en el que se cumplen 125 años del eclipse solar que trajo aquí el juego de caballeros, que es este fútbol, gracias a la visita de los ingleses que realizaron a nuestra ciudad.